Muy bienvenidos estudiantes a una clase más para nuestra asignatura de Estudios Sociales y Cívica del segundo año de bachillerato. Me da gusto en este caso poder darles la introducción a nuestra unidad número 4, iniciando una unidad más. El nombre de nuestra unidad es Derechos, Deberes, Legalidad y Desarrollo Sostenible. El objetivo de nuestra unidad será adoptar actitudes de respeto y responsabilidad ante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes, a partir del análisis crítico y la discusión sobre la legislación vigente y planteamientos relacionados con los derechos de tercera y cuarta generación y la sostenibilidad del ecosistema, a fin de proponer y realizar acciones favorables a la convivencia social y hacia el medio ambiente que minimicen el deterioro ambiental, comprendiendo eso como la tecnología y el desarrollo sostenible como las bases fundamentales a estudiar durante nuestra unidad. Para dar inicio a nuestro primer contenido de la unidad, veremos una reflexión. La reflexión dice de la siguiente manera: la mitad de nuestras equivocaciones nacen de que cuando debemos pensar, sentimos, y cuando debemos sentir, pensamos. Esta reflexión corresponde a un proverbio británico. En ese entonces, como parte de mi valoración, expresarles que lo que comprendo al respecto es que la mitad, la mayoría de las equivocaciones que cometemos los seres humanos es porque eh, cuando debemos pensar las cosas, como bien se dice, dos veces o tres veces antes de accionarlas. Nos guiamos por lo que sentimos y accionamos y cometemos errores. Cuando en realidad, en esas ocasiones muy probablemente primero tenemos que en realidad pensar antes de dejarnos llevar por nuestras emociones, y cuando en realidad debemos sentir eh, algo, cuando de verdad tenemos que guiarnos por las emociones o sentir, lo que en realidad hacemos es pensar demasiado las cosas. Entonces es una parábola de cosas que suceden correspondiendo a la cantidad de equivocaciones que un ser humano comete, y es trabajo de nosotros mismos poder erradicar eso, pensar cuando hay que pensar y sentir cuando hay que sentir. Una vez pasada nuestra reflexión, damos inicio con nuestro contenido 4.1, el primer contenido de nuestra unidad, la cual corresponde a los derechos de tercera y cuarta generación. El objetivo a analizar dentro de nuestro contenido es analizar y describir la organización y representación de la evaluación y clasificación de los derechos de tercera y cuarta generación mediante cuadros comparativos. El indicador de logro nos va a brindar las competencias a adquirir, las cuales es brindar una clasificación y presentar la evolución de los derechos de tercera y cuarta generación mediante cuadros comparativos, los cuales en ese caso ustedes elaborarían para poder determinar un contraste entre los derechos de una generación y los derechos de otra generación. Una vez sabiendo esto, vamos a ver las preguntas exploratorias con las cuales vamos a tomar los conocimientos previos que ustedes tienen. Ustedes anotarán estas preguntas en su cuaderno y correspondiente a ellas van a darles respuesta si ya se conocen algo respecto del tema, y si no, lo vamos a desarrollar durante el contenido. Las preguntas a explorar, o en ese caso a determinar sus conocimientos previos, es qué son los derechos. En segunda instancia, cuáles son los derechos de tercera generación y su importancia. Y la tercera pregunta es cuáles son los derechos de la cuarta generación y su importancia. Una vez comprendiendo esto, damos inicio al desarrollo de nuestro contenido. En primera instancia, con un tema muy importante, que es saber qué son los derechos. Como parte de su definición, dice que es un conjunto de principios y normas, generalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. Comprender que las leyes, o en este caso los derechos que las personas tienen, ya sea sean derechos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, derechos universales, constituciones de las repúblicas de cada uno de los países a nivel mundial, dependiendo del poder político que ellos ejercen. Los derechos y las leyes son las normativas o los principios que permiten que una sociedad tenga un orden, o que permiten que una sociedad mantenga un sistema en el cual las personas tengan limitantes que no permitan hacer acciones en contra de la vida, de la integridad del mismo ser humano. Una vez comprendiendo esto, vamos a ver cuáles son los derechos de la tercera generación. Los derechos de tercera generación también se conocen como derechos de solidaridad o de los pueblos, los cuales son surgidos en el siglo XX. Esto es muy importante recalcarlo. Contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Como parte de los derechos de tercera generación o derechos de los pueblos, tenemos el derecho a la autodeterminación, que le permite al ser humano su poder de decisión, el derecho a la independencia económica y política, tomando en cuenta esto de que la persona misma tiene el derecho a tener una independencia
bien público a través del Estado en cuanto a su economía y su forma de ejercer política, la manera de hacer la economía de un ser humano, de una familia, y la forma de decidir de parte de una familia o de una persona no tiene que ir limitada o tiene que ser dependiente a nadie ni a nada. Más sin embargo, sí, el mismo pensamiento y al actuar de la misma persona. También está el derecho a la identidad nacional y cultural. Comprender eso porque las personas tenemos derecho a conservar nuestra identidad nacional. Ningún político, ningún poder público o político puede hacernos cambiar o tratar de modificar nuestra identidad nacional y cultural porque es lo que nos pertenece. Comprenderemos que en la historia esto se ha violentado múltiples veces. Una de las mayores veces en las que se ha violentado primero ha sido a través de las privatizaciones del Estado, estableciendo modelos o sistemas ajenos al nuestro. También el suprimir la moneda nacional para corresponder ahora a un modelo de dolarización en el cual también perdimos nuestra moneda, perdimos parte de nuestra identidad nacional y cultural. Y ese es el derecho que las personas tenemos por establecerse a través de la misma Constitución de la República y a través de los derechos de tercera generación. También está el derecho a la paz, del cual todos tenemos que tener en todo caso a la hora de poder vivir en armonía dentro de una misma sociedad. Y el derecho a la coexistencia pacífica, a entender esto porque las personas tenemos derecho a poder vivir en un medio ambiente X, con una sociedad X, en la cual no se nos violente ninguno de los derechos antes mencionados, comprendiendo esto porque muchas veces lo que puede llegar a violentar el derecho a esta coexistencia pacífica es el tema de la violencia, ya sea hacia la integridad física o a la integridad psicológica de las personas. Una vez comprendiendo esto, también hay otros derechos a tomar en cuenta en la tercera generación. Uno de ellos es el derecho al entendimiento y confianza. El otro es la cooperación internacional y regional, la cual comprende al derecho que tienen las naciones de poder recibir cooperaciones de parte de un ente internacional o un país internacional o un país de la misma región. También el derecho a la justicia internacional, la cual corresponde a que si un país determinado no establece un dictamen en contra de una persona que ha cometido un delito, pues la justicia misma a nivel internacional, el ser humano como tal o la sociedad como tal tiene el derecho de brindarle una justicia internacional a estos actos. También está el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, el cual todos tenemos derecho de poder formar parte de ella, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, las cuales forman parte del derecho de las personas a garantizar una vida digna para las personas, el derecho a un medio ambiente sano o el derecho al medio ambiente, el cual le corresponde a todos y cada uno de nosotros, el patrimonio común de la humanidad, lo cual corresponde a la adquisición de nuestra cultura a nivel mundial, de lo que nos identifica como seres humanos, y un desarrollo que permita una vida digna, como antes lo mencionaba. El derecho principal dentro de los derechos de tercera generación es brindarle a la sociedad misma una vida digna. Una vez comprendiendo los derechos de tercera generación, pasaremos a ver los derechos de cuarta generación. Los derechos humanos de cuarta generación son desarrollados a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Estos protegen el acceso a las nuevas tecnologías de la ciudadanía. Estos derechos dentro de la cuarta generación, para poder comprenderlos, se comprenden a través del acceso a las nuevas tecnologías y al desarrollo sostenible. Entre los derechos que se comprenden en la cuarta generación están el derecho al acceso a la informática, el cual permite al ser humano el derecho a poder desarrollarse o avanzar en conocimientos a través de la informática, el derecho que tienen las personas al acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, comprendiendo esto de que todo ser humano en concreto tiene el derecho de poder tener acceso a la sociedad de la información, la cual es la informática. Después de esto, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea satelitales o por vía de cable. Comprender eso que todas las personas tenemos el derecho a tener un tipo de medio de radiodifusión, un tipo de medio de infraestructura para servicios en línea, como el Internet, como el cable, como la telefonía fija, la cual corresponde a los medios de comunicación necesarios para la vida de un ser humano. También está el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, las cuales comprenden, ese derecho se comprende a través de la introducción de sistemas de computación en cada una de las instituciones educativas a nivel mundial, en las cuales comprende el derecho que tienen las personas a innovar, ¿no? A innovarse y a adquirir nuevos conocimientos o competencias en cuanto a las tecnologías. También está el derecho a la autodeterminación informativa, la cual permite a la persona cómo educarse a través de la tecnología
y que tenga él mismo la potestad de poder decidir de qué manera educarse en cuanto al tema informático y el derecho a la habeas data y a la seguridad digital. El habeas data corresponde a eso, ¿no? Corresponde a la seguridad que tienen los cibernautas o que tenemos los seres humanos en cuanto a la información que tenemos en los medios de comunicación, ya sea las redes sociales, ya sea la telefonía fija, ya sea medios de comunicación como el cable o el internet, en el cual tenemos el derecho a que mucha de esta información que nosotros le brindamos a las compañías de cable, de internet, incluso las mismas redes sociales tengan que ser protegidas y no tengan que ser vistas al público. Una vez comprendiendo los derechos de cuarta generación, hemos finalizado el desarrollo de nuestro contenido y vamos a pasar a la elaboración de un cuadro comparativo, la cual corresponde a la actividad de nuestra semana y de nuestra clase. Esta actividad corresponde a elaborar en nuestro cuaderno un cuadro comparativo sobre la evolución de los derechos de tercera y cuarta generación eh, mediante el mismo. Ahora bien, vamos a explicar cómo elaborar ese cuadro comparativo. Yo les voy a dar un ejemplo. Ustedes en su creatividad pueden elaborarlo de manera distinta. ¿Por qué elegimos un cuadro comparativo y no una línea de tiempo? Porque dentro de la línea de tiempo podemos observar, sí, los cambios que se han dado a través del tiempo en cuanto a los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, los derechos de primera y segunda que ya vimos en contenidos anteriores, pero ahora los de tercera y cuarta generación y un contraste entre los dos, comprendiendo de que prácticamente los derechos de tercera generación se encuentran a inicios del siglo XX y los derechos de cuarta generación se encuentran a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI. Comprender y contrastar cuál es la diferencia y de qué depende el hecho del surgimiento de estos derechos. Comprendamos que a partir del siglo XX comienzan una serie de transformaciones sociales como las guerras, como los conflictos armados en cada uno de los países, como la independencia de las repúblicas a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y en cuanto a eso se establecen derechos que regulen el comportamiento humano a través de esas acciones o de esos acontecimientos. En cuanto al finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, estamos hablando prácticamente de año 1970 a la actualidad, comprendemos que los derechos han ido cambiando porque el acceso de las nuevas tecnologías, el acceso a un desarrollo sostenible que garantice la estabilidad entre la economía, el medio ambiente y el desarrollo, garanticen, ¿no? En ese entonces la vida digna para un ser humano. Entonces, ver el contraste en cómo los derechos se han ido evolucionando correspondiente a los años cómo han ido pasando y a las épocas que han ido pasando y sus acontecimientos históricos. Eso es lo que ustedes van a elaborar de manera creativa y puntual y pues esa actividad ustedes pueden hacernosla llegar a la fecha establecida en la asignación de la tarea. Una vez completada la actividad, felicitarles porque ustedes han adquirido la competencia de comparar y presentar la evolución de los derechos de tercera y cuarta generación mediante un cuadro comparativo. Una vez logrado esto, hemos finalizado la clase de nuestro contenido de esta semana. Gracias por su atención y participación y nos vemos en la siguiente clase.